Hola estudiantes, acá su tutor Jairo Sotelo con un nuevo video tutorial sobre las herramientas de subtotales, los filtros tradicionales que ya conocemos y el formato de tabla, que es una nueva herramienta que aparece mejorada a partir de la versión 2010, donde nosotros podemos incluir una segmentación de datos, que es una herramienta nueva que a muchos les gusta por su forma de trabajar para hacer el filtro un poco más dinámico, lo que actualmente conocemos también como tableros de control. En versiones de 2010-2013 ya aparece la segmentación de datos y es una forma nueva de filtrar la información. Acá veremos ejemplo de ellos y ustedes verán que es algo fácil de manejar. Comencemos acá con los subtotales, chicos. La herramienta de subtotal en Excel es simplemente una herramienta que encuentran acá en datos, en el grupo de esquemas, y en ella ustedes pueden agrupar la información por valores repetidos y en base a esos valores repetidos crear grupos de cálculos, o es decir, un resumen de datos. Hay ciertas reglas para poder crear los subtotales. Por ejemplo, en esta hoja tenemos una serie de datos, pero están desordenados. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer un resumen de datos por la categoría? Quiero calcular los importes por la categoría. Si hago la agrupación de subtotales así como está, veríamos lo siguiente. En la pestaña de datos encontramos en el grupo de esquemas la opción de subtotales. Como dice el concepto, calcula rápidamente las filas de datos relacionadas insertándole en subtotales. Veamos qué pasa. Subtotal. Tenemos esta tabla o esta ventana con las diferentes opciones. ¿Qué significa para cada cambio en? Esto significa bajo qué campo se encuentran los elementos repetidos y por el cual yo voy a agrupar la información para hacer el resumen de datos. Vamos a dejarlo ahí por categoría, pero yo puedo seleccionar cualquiera de estos campos. Luego, la opción ¿qué función voy a usar para hacer el resumen de datos en este grupo? Tradicionalmente sale suma, pero podemos usar cualquiera de estas funciones. Vamos a hacerlo por suma. Posteriormente, en esta parte, en esta sección, tenemos a quién vamos a calcularle la suma. Entonces tenemos los campos fecha, categoría, todos los campos de nuestra tabla. Por default siempre sale marcado la última casilla, pero eso no indica que sea por default. Vamos a dejarlo como importe porque es la que tiene los valores de número. Luego acá, reemplazar subtotales actuales, salto de página y resumen. Por ser la primera vez que aplicamos los subtotales, el reemplazar y el salto de página no nos interesa, pero el resumen debajo de los datos sí. Entonces vamos ahí solamente darle a aceptar. Esperamos que aplique los subtotales y como podrán ver, no hay un orden, se ve muy desorganizado y crea cada total por cada categoría, pero aunque estén repetidos, él no lo agrupa. ¿Qué tiene que hacer Excel para que pueda agruparme correctamente las categorías y así ver el resumen de datos? Bueno, primero el usuario debe organizar los datos, es decir, ordenarlos por aquellos campos en los cuales yo voy a hacer la agrupación o los subtotales. Ok, vamos a darle acá a subtotales, quitar todos y entonces vamos a ordenar. Aquí tenemos datos, ordenar. Vamos a ordenar por el campo que nos interesa, que es categoría, valores, ascendente o descendente, ya eso lo determina el usuario. Nosotros lo vamos a dejar de forma ascendente. Damos a aceptar y listo. Ahora sí ya tenemos ordenados los datos. Podemos también darle otro tipo de orden por abonado, siempre en ascendente. Esto sí, vamos a hacer otro nivel de agrupación. Ahora sí apliquemos subtotales. Cambio en el campo categoría, que son los elementos repetidos del grupo, la función suma. Al campo importe vamos a calcular la suma por grupo y solamente aceptar. Y listo, miren qué diferencia hay.
Al estar desordenados los datos, genera por cada fila un subtotal, en este caso por grupo. A la izquierda se generan lo que se llaman niveles de esquema. Los niveles de esquema son para visualizar la información. Por ejemplo, en este caso que tenemos 3 niveles, el último nivel mostrará siempre toda la información y el resumen de datos. Si nos vamos al nivel de esquema 2, va a mostrar más resumida la información, como podrán ver, solo por grupo y su respectivo cálculo. Y el nivel 1, lo más general posible. Como si fuera una tabla dinámica, ¿verdad? Diferentes niveles viendo los resúmenes de datos. Volvamos al nivel de esquema 3 y agreguemos, por ejemplo, en subtotal otro cálculo. Quiero ver cuál fue el importe promedio, siempre por categoría. ¿Qué pasa si yo dejo siempre esto activo? Veamos qué pasa. Aceptar. Entonces, me agrega el nuevo cálculo al grupo. Entonces tenemos promedio y total, y aquí se van generando más niveles de esquema. Ahora el nivel 4 de esquema muestra toda la información con los dos cálculos, promedio y suma. El nivel 3 muestra promedios y suma. El nivel de esquema 2, la suma y luego los dos promedios y total general. Y el nivel de esquema 1, el promedio y el total general de todo el grupo. ¿Ok? Volvamos a subtotales. ¿Qué pasa si yo cambio categoría y en vez de promedio quiero saber cuál fue el importe más alto? Pero ahora le voy a reemplazar. Aceptar. Entonces, cuando cambiamos la función y activamos la casilla reemplazar, vemos que los cálculos anteriores son eliminados y muestra el nuevo cálculo con la función máximo que hemos elegido. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando le damos subtotal, si quiero agregar mucho más funciones sin ir eliminando los cálculos anteriores, entonces tenemos que tener cuidado con esta casilla, reemplazar subtotales actuales. Vamos a hacer otra operación acá. Voy a volver acá con la función suma. Voy a quitar el reemplazar, pero voy a darle salto de página entre grupos, a ver qué pasa. Le damos a aceptar. Y ahora vamos a darle una vista previa, ya sea control P. Como pueden ver, lo que hace es un resumen de la información, separa los por cada grupo, ¿verdad? Hace una página. Claro, tendríamos que mejorar acá, irnos a vista. Bueno, podríamos inmovilizar paneles para visualizarlo dentro de la hoja. Tendríamos que usar mejor diseño de página, imprimir títulos y decirles que repita la fila 4, aceptar, que son los títulos de nuestra tabla, vista preliminar, y ahí tenemos fecha, categoría, el abonado del importe, la fecha de la categoría, el abonado del importe. Entonces, hacer el salto de página lo que hace simplemente es separar cada grupo de elementos para su impresión. ¿Okay? Regresamos a la pestaña datos, subtotales. Ahora voy a agregar el campo promedio, la función promedio, perdón, y siempre para el importe vamos a desactivar reemplazar y vamos a desactivar salto de página. Y ahí está. 5 niveles de esquema, el nivel de esquema 4 por grupo, como pueden verlo ahí. Nivel de esquema 3 va resumiendo la información con los cálculos que se han realizado. Ahí tenemos los subtotales. Voy a darle quitar todos para restaurar nuestro esquema. Y solamente recapitular rápidamente que para los subtotales
lo primero que va a hacer el usuario es ordenar la información por aquellos campos en los cuales se van a hacer los subtotales, los resúmenes de datos. Si no lo hacen, ya vieron al inicio que el subtotal se genera por cada fila de datos. Veamos un segundo ejemplo rápido con subtotales. Ya lo tenemos ordenado. Voy a dejar siempre el campo categoría para el grupo, la función suma para el importe. Ahorita aceptar. Pero ahora quisiera ver también dentro de la categoría el abonado, el promedio. No, el promedio no, vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo con el importe menor que hizo cada abonado en cada categoría. Entonces aquí el cambio sería por el campo abonado, la función sería mínimo y el valor mínimo que vamos a calcular va a ser sobre el campo importe. ¿Reemplazar subtotales actuales? No, quiero mantener la suma por categoría y lo que estoy haciendo ahora agregando para el campo abonado el importe mínimo por cada uno de los abonados y por categoría. Debemos aceptar y ahí tenemos, miren, el importe mínimo de Jorge en la categoría ahorro fue 114. El importe mínimo de Lucía en la categoría ahorro fue 29.57 y así sucesivamente para el resto. 4 niveles de esquema. Si nos vamos al nivel de esquema 3, visualizamos ahí el total que es la suma y los mínimos por cada abonado. Entonces esta es una herramienta para resumir campos o valores de una base de datos y mostrarlo en niveles de esquema. Algunos van a preferir lo que es la tabla dinámica porque es más interactivo, pueden manipular mejor la información. Aquí hay que tener cuidado con el cambio de campo y si van a reemplazar o no los subtotales actuales para ir agregando más cálculos. Pero si no lo quieren visualizar como una tabla dinámica, sino algo rápido o un nivel de esquema, tienen perfectamente esta herramienta de subtotal. Bueno chicos, aquí dejamos este pequeño tutorial sobre los subtotales. Para no hacerlo tan largo el video, entonces voy a grabar otro, les voy a mostrar otro video tutorial donde trabajaremos con los filtros y los formatos de tablas. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en el próximo video tutorial.